Llenar la agenda de leads calificados es el sueño de todos los asesores. Sin embargo, quiero invitarte a hacer una pausa antes de entender cómo vas a llenar tu agenda. Quiero que hagas un ejercicio y que en este momento escribas cerca de ti, si quieres ponle pausa a este video, escribe qué significa para ti agenda llena. ¿Cuántas citas en el día? ¿Cuántas citas en la semana? ¿Cuántas citas en el mes? Escribe ese número en este momento. Ya que lo hiciste, espero que sí lo hayas hecho, lo que vas a hacer ahora es escribir el número que para ti significaría agenda reventada. Es decir, ya no puedes más y eso significa que tienes que contratar a alguna persona que te ayude o que tienes que traer otros asesores que quizás manejen igual las citas contigo. Y es decir, que ya empieces a crecer y dejar de ser solo un asesor y te conviertas en un empresario promotor, por ejemplo. Este número es importante porque de aquí parte todo. Puede ser que para ti agenda llena sean 20 citas a la semana, que para otro asesor sean 40 y para otro asesor 40 le parezca que es una agenda vacía. Entonces, este número es importante porque con base en esto vamos a estructurar toda la metodología que te voy a explicar en esta sesión. Primero, la mayoría de asesores no tiene un problema de leads, tiene un problema de procesamiento de leads. ¿Esto qué significa? Nosotros podemos conversar con una persona y hacerle las preguntas equivocadas de tal manera en que la persona se cierra y ya no quiere seguir hablando contigo. Entonces tenías un potencial lead, quizás tenía el perfil, pero por las preguntas que le hiciste se quemó, ya no te quiso contestar y entonces lo perdiste. De eso se trata el video del día de hoy. No es cómo vamos a captar más leads, eso lo podemos dejar para otro video, sino cómo vamos a aprovechar cada uno de los leads que tengamos. Y esto tiene que ver con el proceso conversacional. Cuando nosotros entendemos realmente cuáles son las preguntas adecuadas que hay que hacerle a la persona para que pueda abrirse contigo y permitir que le entregues una información para que pueda tomar una decisión, entonces nos convertimos en una máquina de generar agendas calificadas. El proceso conversacional nunca debe ser invasivo, nunca debes entrar a preguntarle a la persona preguntas que tú no te gustaría contestar. La mayoría de las personas tienen un conflicto con el dinero, por ejemplo. No les gusta ni siquiera decirle a su pareja cuánto ganan. Y entonces tú llegas con la persona a preguntarle, para precalificarlo, a qué se dedica y cuánto gana. Porque de alguna manera crees que esa es la forma en que la persona va a poder decirte si es que es del perfil que tú estás buscando o no. Y al contrario de filtrar de manera inteligente, lo que estás haciendo es quemar los leads, perdón la palabra, pero de manera tonta. Porque la gran mayoría de las personas nunca te va a responder algunas preguntas que son muy privadas. Entonces el primer momento en el proceso de conversación tiene que ser para conectar con la persona a través de lo que le interesa. Por ejemplo, digamos que hiciste un contenido donde hablabas del plan de retiro y cuánto te puede devolver en impuestos al año, por ejemplo. Entonces, cuando saludas a la persona, lo conectas el mensaje que dices con lo que dijiste en el anuncio. Hola, vi que estás interesado en plan de retiro, que te llamó la atención el tema de la deducibilidad porque puedes devolverte N cantidad de pesos al año en impuestos. Te puedo hacer un par de preguntas para poder determinar tu situación actual y así poder identificar si es el mejor plan para ti. Cuando la persona te dice que sí, entonces empiezas una serie de preguntas que no son invasivas. Ahora, tú tienes que identificar cuáles son las preguntas que requieres hacer para tu producto en específico. Siempre pongo el ejemplo del plan de retiro porque es una de nuestras especialidades y es donde más clientes tenemos, asesores que venden planes de retiro, seguro educativo, seguro de vida, pero sobre todo plan de retiro. Entonces las preguntas que normalmente el asesor que vende plan de retiro hace es ¿cuánto podrías aportar al mes? ¿Cuánto ganas al mes? ¿A qué te dedicas exactamente? Preguntas que realmente muchas personas no contestan. Y no la contestan porque son muy privadas. Entonces, el asesor que es inteligente hace preguntas diferentes que le van a dar las mismas respuestas, pero lo enfoca desde un punto de vista en que la persona no tiene temor de contestar. Las primeras preguntas que hay que hacer son dos, que son preguntas no invasivas. La primera, ¿eres dependiente o independiente? Es decir, ¿trabajas para alguien y te pagan un sueldo o brindas servicios?
La diferencia en preguntar a qué te dedicas es que la persona te puede decir, me dedico a marketing, por ejemplo. Y puede ser que tiene una agencia de marketing, puede ser que es community manager en una agencia de marketing y cualquier área o sector que realmente no te dice si la persona es un asalariado o es un dueño de negocio. Entonces, el problema de hacer la pregunta incorrecta es que no te permite llevar la conversación de manera más personalizada porque no entiendes muy bien el contexto de la persona. Entonces, la primera es, ¿eres dependiente o independiente? Y la segunda pregunta que tiene que ir sí o sí es, ¿cuál es su régimen fiscal? ¿En cuál estás dado de alta? Porque eso te va a permitir saber si la persona aplica o no aplica para un PPR deducible, conectándolo con el hecho de que tú hablaste en el anuncio o en el contenido acerca de deducibilidad. Entonces, cuando la persona te responde estas dos preguntas que le hiciste, tú ya tienes un contexto y con eso tú puedes decir, ok, si te conviene deducible o no te conviene deducible, y entonces empiezas a construir valor, empiezas a dar información de manera personalizada sin que le envíes un párrafo gigante con información de qué es un PPR, sus beneficios, bla, 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 bla. Eso a la persona no le interesa. Otras dos preguntas que le vas a hacer es, ¿cuál es su edad? Y no le vas a preguntar si puede ahorrar N mil pesos al mes. Tampoco le vas a preguntar cuánto gana, le vas a preguntar si ya tiene un monto en mente que le gustaría obtener para su retiro. Porque la persona no sabe si puede ahorrar, no sabe cuánto puede ahorrar, no te va a decir cuánto gana, pero sí tiene en mente cuánto le gustaría tener para su retiro, porque normalmente lo conecta con lo que gana actualmente. Si la persona le sabe más o menos algo de la inflación, sabe que lo que gana ahorita le tiene que sumar un poquito más, que realmente es mucho más, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, digamos que la persona te dice, me gustaría tener un monto mensual para el retiro de 50,000 pesos. Entonces tú, teniendo el dato de su edad, teniendo el dato de con cuánto quisiera retirarse, haces un cálculo a la inversa. Y tu respuesta no va a ser una cotización detallada, un PDF gigante, porque jamás debes cometer el error de enviar cotizaciones por mensaje. Es una frase sencilla, ok, Cristina, entiendo, con la información que me has dado, por el monto que mencionas y por tu edad, el rango de aportación debe estar entre 4,000 y 5,000 pesos durante N cantidad de años y esto te permitiría tener la pensión que me mencionas. Si te gustaría que profundicemos más en cómo puedes llegar a esto, te invito a que tomemos una sesión personalizada, de esta manera puedo resolver todas tus dudas. ¿Te gustaría? Y entonces tienes el proceso conversacional listo para que puedas llegar a esa cantidad de citas que consideras para ti que es una agenda llena. Ahora, ¿cómo vas a llegar a ese otro número? Al número de agenda reventada. Vas a seguir el mismo proceso conversacional, solamente que vas a hacer más contenido, vas a invertir más en anuncios y sobre todo vas a implementar un CRM, un sistema que te permita tener organizados a tus leads, saber cuántos tienes en inicial, cuántos tienes interesados, cuántos están calificados, cuántos sí agendaron, cuántos están en seguimiento. Y además de esto, en el CRM vas a poder conectar un agente de IA que procese las conversaciones, que siga este proceso conversacional tal cual y que te agende automáticamente las citas en tu calendario. De esta manera vas a poder dedicarte a lo importante, tomar llamadas con leads muy calificados, entrenar a personas de un equipo en el que tú puedas confiar y entonces dejes de ser un asesor batallando por tener agenda todas las semanas y te conviertas en un asesor promotor, dueño de negocio que tiene su agenda reventada. Si ves, todo esto que te he mencionado tiene que ver con un solo factor. Entendemos cómo funciona el producto, entendemos cuál es el proceso conversacional y obtenemos las herramientas adecuadas. Un CRM, un agente de IA que procese tus conversaciones para que tú te enfoques en lo importante. Captar más leads, obtener más agendas, cerrar más negocios. Así de sencillo. Si este video te ha gustado, entiendes que ese proceso conversacional puede funcionarte, te das cuenta que lo que tú estabas haciendo quizás era lo que estaba causando que quemes muchos leads, entonces te invito a que me sigas, a que comentes aquí abajo y le des un like. Recuerda que todo este contenido es completamente gratuito y la única manera en que puedes pagarme es suscribiéndote o dejando un like. Nos vemos en un siguiente video, espero haber podido compartirte mucho valor. Yo soy Cristina Cali y nos vemos en el siguiente video.